Gómez, historiadora y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil. Con motivo de la efeméride de la Segunda República, hemos organizado esta videoconferencia en la que intervendré junto a mi compañero José Manuel Gómez y Ángel Duarte, catedrático de Historia de las Universidades de Girona y Córdoba, quien nos hablará sobre la llegada de la Segunda República de España y a quien quiero agradecer especialmente su participación. Pero también quiero agradecer a todas aquellas personas que nos estáis viendo y apoyando en este 14 de abril tan triste y diferente, marcado por la crisis sanitaria y económica, y espero que todos os encontréis bien. Deciros que si en algún momento queréis participar de la retransmisión, lo podéis hacer dejando un comentario aquí abajo y nosotros os responderemos. Bueno, como algunos ya sabéis, nuestra asociación está formada por un grupo de historiadores e historiadoras oriundos de Puente Genil que nos unimos en 2017 porque consideramos que, a pesar de ser Puente Genil el municipio cordobés después de la capital más castigado durante la guerra civil y la dictadura franquista, necesitaba de ese empuje democrático que recuperara, preservara y difundiera esa memoria a través de la investigación histórica y arqueológica. Pero sin duda nuestro principal objetivo es hacer justicia para con nuestra historia y aquellas víctimas y familiares que sufrieron las terribles consecuencias de la intolerancia y de la represión de las libertades civiles y sociales. Como bien dice el historiador cordobés Francisco Moreno Gómez, sigue existiendo tabúes en torno a la memoria, consecuencia del miedo y del terror que impuso el franquismo desde 1936. Miedo que afectó a la primera generación, la de los padres, e incluso a la segunda generación, la de los hijos. Y por eso ha sido la tercera generación, la de las nietas, la que se ha atrevido a levantarse contra la ocultación, el tabú y el miedo. Y aunque no es mi predilección, pero hablando en cifras quizás se comprenda mejor la importancia de reivindicar la memoria. Son más de 115.000 los desaparecidos y desaparecidas en nuestro país durante este periodo histórico. Y en Puente Genil ni siquiera tenemos una cifra exacta, debido al desinterés en recoger esa información por parte del bando sublevado y a la continua destrucción de la misma que llega casi hasta nuestros días. Es decir, podemos hablar de un exterminio y una ocultación programada. Lo que sí calculan los historiadores, como ya ha citado Moreno Gómez, es que esa cifra en Puente Genil superaría el millar de víctimas desde que el genocida Castejón entrara por Miragenil. Y otro dato muy relevante es el que aporta el historiador local Víctor Almeida, que relata que en 1937 el propio ayuntamiento reconoce la existencia de más de 1.000 huérfanos en nuestro municipio, teniendo que pedir ayuda para su auxilio. Es por ello por lo que llevamos más de 3 años trabajando en memoria, porque la historia nos hace más conscientes y más libres, y porque la mella que dejó en nuestro municipio la represión franquista es tal que aún hoy día podemos hablar de miedo y de silencio. Nuestras primeras actuaciones fueron encaminadas a la divulgación histórica, como la presentación del libro del historiador Víctor Almeida, Los años sin medida, la segunda parte del libro Los años ocultos y que recoge toda la información presente en el archivo histórico municipal entre 1936 y 1950. Y también hicimos pública ese mismo año la investigación de aquellos rincones espontáneos susceptibles a ser considerados lugares de memoria, por acontecimientos acaecidos en ellos durante la Guerra Civil, como el conocido Molino del Marqués, el cual se usó como campo de concentración, o aún hoy día Plaza Nacional, donde Almeida documenta la quema sistemática de libros durante 3 días. Estos lugares, junto a muchos otros y a otros personajes, lo podéis visualizar en la ruta interactiva de la memoria que hemos desarrollado recientemente y que podéis consultar en algunas de nuestras redes sociales. Una forma más amena de acercarse a nuestro pasado desde el confinamiento. Y ya en 2019 llevamos a cabo los 2 proyectos mucho más ambiciosos y que esperamos poder mostrar los resultados pronto, aunque ahora os voy a adelantar un poco. Por un lado, decidimos recopilar y documentar audiovisualmente los testimonios de víctimas y familiares de la represión, tarea ardua para la que sin duda habría sido necesario empezar 20 años antes, pero que servirá para que las vivencias trágicas de esas personas entrevistadas y de sus familiares no caigan en el olvido
aportándole el poco consuelo y justicia que podemos, que es el de hacer saber la verdad y difundirla. Este proyecto se ha prolongado durante 2020 y esperemos poder continuarlo tras el periodo de confinamiento. Sin duda, por otro lado, el proyecto más ambicioso fue la búsqueda de una de las fosas comunes que deben existir en nuestro municipio. Las fuentes orales sitúan a una de ellas en el actual cementerio, por lo que decidimos, siguiendo la metodología arqueológica, realizar una prospección geofísica que pudiese aportar algo más de información. Explicándolo grosso modo, un georradar, mediante la emisión de ondas electromagnéticas, detecta cualquier alteración natural o antrópica en el subsuelo, es decir, que si existe una fosa, el georradar la detectaría como una turbación en el terreno. Adelantamos que el resultado aportado por el investigador José Antonio Peña del Instituto Andaluz de Geofísica indica la posibilidad de la existencia de una fosa, es decir, es positivo. Quiero ser muy cauta con esta información, pues no sabremos a ciencia cierta si esto es así hasta que no se realice una intervención arqueológica, pues ninguna prospección geofísica ofrece una garantía del 100%. Y por otro lado, nos consta que en algún lugar del cementerio debe existir una posterior fosa de beneficencia, donde se daba sepultura a aquellos que por diversas causas no podían costearse un sepelio. Lo que quiere decir es que de haber una fosa no podemos garantizar que corresponda a la guerra civil, y no será nuevamente hasta la realización de una intervención arqueológica y de un estudio antropológico cuando determinamos si realmente se tratan de víctimas asesinadas por la represión franquista. Por lo que, como veis, es un proceso de investigación complejo y arduo en el que debemos apoyarnos siempre en la metodología y actuar con toda la cautela y precaución posible. Como ya he dicho, pues en este proyecto el confinamiento también nos pilló justo en medio del proceso para continuar con el proyecto y bueno, esperamos poder seguir nuevamente. Pasando a otro tema, otra de las líneas de trabajo que planteamos desde nuestra asociación es la retirada de simbología antidemocrática de nuestro municipio, haciendo cumplir el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en 2017. En Puente Genil siguen existiendo algunos ejemplos antidemocráticos, como la Cruz de los Caídos en la Plaza del Calvario o el Sagrado Corazón de Jesús que preside corona la puerta del ayuntamiento. Pero sin duda el más infame y vergonzoso es el nombre del colegio público José María Pemán, siendo solo 2 los colegios en España que aún conservan ese nombre y por supuesto el otro no es público. Repito y reiteraremos hasta la saciedad que José María Pemán fue el máximo responsable de la depuración institucionalizada del personal docente recogida en el BOE el 11 de noviembre de 1936. Dicha depuración, la cual como mínimo los apartaba de la enseñanza, podía ser motivada por distintas razones, como la militancia en partidos o sindicatos de izquierda, las creencias religiosas o el uso de metodología pedagógica avanzada. Aunque es casi imposible reconocer el alcance real del proceso debido, como ya he dicho, a la destrucción de la documentación, se calcula que hubo unos 16.000 sancionados. Y en lo referente a Puente Genil, hemos consultado en el Archivo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y represaliados del franquismo que la cifra asciende a 31 los profesores y profesoras que sufrieron esta purga. Por otro lado, nos gustaría decir que dicho centro no siempre llevó ese nombre, sino que le fue impuesto en septiembre del 36, cuando Puente Genil fue tomado por las tropas sublevadas. Anteriormente, en 1920, se denominaba Martín Rosales y años después se cambiaría por Gregorio Marañón. Por ello, no vale apelar al sentimentalismo histórico como defensa a tal infame personaje de nuestra historia. Y para recalcarlo, José María Pemán no tuvo jamás ningún vínculo con Puente Genil. Durante su vida jamás estuvo aquí ni hizo nada favorable por el municipio. En cambio, esos 31 docentes depurados por la comisión que presidía sí lucharon por la enseñanza y se merecen al menos el respeto de que uno de los centros en los que impartían la enseñanza no lleve el nombre de quien dictó su sentencia. Expuesto lo anterior,
Desde la plataforma llevamos tiempo trabajando por el cambio de nombre y para ello hemos enviado diversos escritos y estamos en continuo contacto con la Consejería de Educación, la Comisión para la Concordia de la Junta de Andalucía y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, con quien hemos tenido varias reuniones. Todos coincidimos en que, a pesar de la obstinación de la dirección del centro, es necesario que se haga cumplir la ley y, lo más importante, que se haga justicia con todos aquellos represaliados. Bueno, estas son las actuaciones que estamos desarrollando actualmente, pero con perspectiva 2021 estamos trabajando en otros proyectos, como el reconocimiento a los al menos 6 pontoneses que estuvieron recluidos en campos de concentración nazi, tal y como recoge el historiador y amigo Diego Higino. Para ello hemos decidido vincularnos en el proyecto europeo Stolperstein, que conmemora y mantiene viva la memoria de cualquier perseguido o asesinado por el régimen nazi. La conmemoración simbólica se hace a través del emplazamiento en el lugar de origen de un, como ya he dicho, simbólico adoquín con los datos de la persona deportada a los campos de exterminio. En el mundo actualmente existen más de 80.000 placas que conforman esta red de memoria y que en 2021 esperamos formar parte de ella. Deciros que todas estas actuaciones de las que hemos hablado parten de una investigación histórica previa y que seguimos realizando todos los investigadores que forman parte de la asociación de forma paralela a las actividades de la asociación. Y para finalizar, me gustaría añadir que estamos abiertos a la participación de todo aquel que quiera colaborar de cualquier forma con la asociación y que pueda hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales o en el correo memoriapuentegenil@gmail.com. Sin más, pues os quiero dar las gracias y doy paso a mi compañero, el historiador José Manuel Gómez, quien contextualizará la República en nuestro municipio. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, mi nombre es José Manuel. Antes de nada quería agradecerles su asistencia a esta conferencia virtual en la que vamos a tratar diversos temas relacionados con el republicanismo y la Segunda República Española. Concretamente en mi intervención la voy a dividir en dos partes. La primera va a ser un breve análisis de las causas y del porqué de la breve duración de la Segunda República Española, para lo cual voy a utilizar un artículo que leí hace poco de Carlos Fernández Liria, probablemente uno de los filósofos más importantes de la actualidad española, en el que hablaba de qué había sido la Segunda República y dejaba entender un poco el porqué de su brevedad en el tiempo. Para eso usaba una expresión emulada de la de Robert Michels de la ley de hierro de la oligarquía, y él hablaba de la ley de hierro del siglo XX, mediante la cual, como veremos ahora por la frase de quien lo defiende, por la cual decía que nunca se había dado un gobierno durante el siglo XX que de verdad osase tocar los intereses de quienes detentaban el poder. Para ello se apoyaba en una frase de Carl Schmitt, un tipo muy inteligente, esencial a la hora de entender la construcción del Estado moderno, que decía en los años 20, concretamente en 1923, que las libertades liberales son esenciales, que no hay nadie que a día de hoy esté dispuesto a poner en cuestión las libertades parlamentarias o las libertades liberales. Pero supongo que no habrá nadie tan ingenuo o no habrá nadie tan idiota como para pensar que esas libertades se van a mantener en caso de que algún día sirvan para algo, en caso de que algún día éstas no se tocar los intereses de quienes detentan el poder. Y esto nos va a servir muy bien para entender el porqué de la brevedad de la Segunda República, por qué esos ataques prácticamente desde el primer momento que se instaura, con ese intento de golpe de Estado en 1932 por parte de Sanjurjo, tiene que ver, entre otras cosas, con que la Segunda República llegó a intentar tocar aquellos intereses de quienes detentaban el poder, como el régimen de la propiedad. En el caso de la reforma agraria, por ejemplo, que tampoco era una cuestión excesivamente revolucionaria, quizás sí para la época española, pero no era excesivamente revolucionario viendo lo que se había hecho en otros países, pero que sí tocaba el régimen de propiedad, probablemente una de las cuestiones más importantes que intentaba el bloque de poder.
Y él entonces seguía analizando y decía, claro, entonces por esta regla de tres, los partidos que habían sido tratados anteriormente como aquellos partidos que estaban justo enfrente de los partidos fascistas, es decir, los partidos revolucionarios, en realidad, claro, según ese esquema dejaba a unos pocos, llamaba pobres diablos, liberales en medio, que eran los únicos que de verdad protegían la república. Él decía que aquellos partidos de izquierda eran los que de verdad se habían tomado en serio el significado de república. Porque decía Antonio Domenech que la única forma de ostentar la ciudadanía era tener las capacidades de acceso a las cuestiones materiales, que si no, no había ciudadanía posible. Y esto lo interpretan muy bien aquellos partidos que entienden que sin revolución social no hay forma real de tomarse en serio la república. Porque ¿de qué te sirven las libertades? ¿De qué sirven las libertades políticas o el poder votar si no tienes acceso, por ejemplo, al alimento diario, digamos, a unas ciertas capacidades materiales? Entonces, esto lo relacionamos con la brevedad de la República, con ese ataque permanente a la Segunda República prácticamente desde que nace, y lo hilamos esto directamente con la creación de lo que Manuel Tuñón de Lara llama el bloque histórico de poder, también emulando la expresión de Antonio Gramsci. Un bloque histórico de poder que Manuel Tuñón de Lara, entre otros, pone como fecha el inicio de la Restauración, como fecha de inicio de creación de este bloque histórico de poder, dentro del que podemos encontrar la Iglesia, del que podemos encontrar los terratenientes, élites políticas, élites económicas, aquellos que de verdad se encuentran dentro del núcleo de poder. Vamos a ver además, durante este periodo de la Restauración, como también entendiendo el contexto internacional, eminentemente europeo, vemos una pugna permanente entre esos bloques históricos de poder que se habían empezado a crear desde hacía tiempo, van a empezar a encontrarse con un movimiento obrero cada vez más organizado y cada vez más fuerte. Cuestión que explica además ese golpe, una de las cuestiones que explica ese golpe de Primo de Rivera, ese falso golpe de Primo de Rivera, porque llamaron golpe a algo con lo que el jefe de Estado del momento está de acuerdo, es un poco un exceso verbal. Y en ese caso vamos a ver un pulso permanente desde finales del periodo de la Restauración hasta el comienzo de la Guerra Española o Guerra Civil. Ya tendremos tiempo de tener ese debate. Vamos a ver esa pugna permanente entre partidos dinásticos, nuevos partidos fascistas, nuevos partidos fascistas, monárquicos, tradicionalistas, cómo se encuentran con los nuevos partidos socialistas, con los movimientos obreros, con el anarcosindicalismo, y ese pulso permanente se va a mantener y va a ser de hecho lo que va a conducir luego a la guerra española, a la guerra de España, que no es más que una manifestación, entre otras cosas, mucho más compleja, como cualquier realidad social es mucho más complejo, pero es un ejemplo claro de una ebullición de la lucha de clases en forma de guerra civil. En este caso, de guerra española, en la que participan varios países de Europa y sin los cuales no se habría podido entender el resultado. Teniendo esto en cuenta, vemos cómo esa llegada de la Segunda República viene ya con una lucha, con un magma permanente social en el que las clases altas luchan por mantener su privilegio, por mantener su posición de clase, y aquellos movimientos obreros luchan por tener acceso de verdad tanto a la propiedad pero no solamente a la propiedad, que es una de las cuestiones que se ha repetido permanentemente, que era un solo acceso sino un acceso simplemente a unos recursos materiales dignos. Entonces, esto nos va a conducir a entender el porqué de la brevedad de la Segunda República. Como he dicho, también nos va a ayudar a entender cómo en un momento de ebullición de esos partidos republicanos y de esa fuerza que viene arrastrando el movimiento obrero y que ebulle todavía más
y aumenta todavía más con la llegada a la llegada de la Segunda República, se va a entender también el porqué de la brevedad de esta. Dicho esto, y dejando esta parte a un lado, vamos a intentar tratar ahora cómo llega, de qué forma llega la República a Puente Genil, a la localidad cordobesa de Puente Genil. Vemos, lo que he hecho ha sido coger el tiempo final de la dictadura, el tiempo de la llamada dicta blanda, de la llamada segunda dictadura, ese periodo final de Berenguer y el periodo de Aznar, para entender cuál era la situación social en ese momento que conduce a la llegada de la Segunda República. Vemos que igual que en el resto del Estado, y prácticamente igual que en el resto de Europa, esa pugna permanente entre el bloque histórico de poder y el movimiento obrero, los partidos liberales, republicanos, se va a mantener también en Puente Genil, y va a ser una salvedad, con el aliciente además de la importancia del movimiento socialista imprescindible a la hora de entender este proceso que había en Puente Genil, dicho por varios autores de la época, por varios izquierdistas de la época, que nos ayudan a entender también por qué esa virulencia, también luego a la hora del estallido del golpe, por qué esa virulencia que se sufre en Puente Genil. Entonces vamos a analizar ese pulso permanente, lo vamos a hacer de manera muy breve porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a analizar ese pulso entre esos dos movimientos. Por un lado voy a pasar a presentar los distintos partidos o movimientos que formaban parte de la derecha, que ya podemos entender. Patrono, la Iglesia y, como vemos, los partidos siguientes. Por un lado, los partidos monárquicos y dinásticos, que lo que buscan no es otra cosa que restablecer la situación anterior a la dictadura. Por otro lado, empezamos a tener partidos integristas y tradicionalistas y otros partidos que hay autores que han llamado tendentes al fascismo o próximos al fascismo, no sé si llegaría a eso. Yo creo que hasta que en 1935 no se funda Falange en Puente Genil, creo que hablar de fascismo, no estoy seguro, no tomaría una posición determinada. Sí que son estos partidos con tendencias al fascismo, sí que son defensores de Primo de Rivera. De hecho veremos cómo un mes después de su muerte, en la Iglesia de la Purificación, una iglesia muy importante en Puente Genil, hay un homenaje a Miguel Primo de Rivera un año después de su muerte. Entonces pasamos ahora a seguir analizando. Después de esta crisis se va a intentar montar en 1930, en marzo de 1930, un bloque constitucionalista. Es curioso cómo un bloque constitucionalista que no dejaba de ser un grupo de políticos de lo más tradicionalista, de lo más, digamos, reaccionario de la política española y de la política de Puente Genil también, que da también una idea de que la historia no se repite, pero es verdad aquello que decían de que rima un poco. Bloque constitucionalista que en Córdoba encabezaría Rafael Castejón y que en Puente Genil nombraría a la Junta Provincial a un paisano de Puente Genil, de una familia importante de Puente Genil que se llamaba Mariano Reina. También vemos al Partido Integrista en Puente Genil, de corte reaccionario. No voy a dar una lista de nombres de gente que participaba, ya tendremos tiempo en otro momento. Y este partido que hemos hablado antes, estos partidos con tendencia al fascismo, que eran más proclives al apoyo de Miguel Primo de Rivera. Y por último, el Partido Nacionalista Español, que no tiene relevancia, no se ha encontrado que tuviese relevancia en Puente Genil. Casi todos estos partidos que he mencionado irán juntos a las elecciones del 12 de abril, lo cual nos da una señal de que no había mucha seguridad de que pudiese ganar, y nos da también una imagen de
cómo veían ellos esas elecciones y lo que pasaría después. ¿Cómo lo veían? En el sentido de que al ir todos en bloque, al crear un bloque, digamos, fuerte, ellos sabían que estaban defendiendo sus intereses de clase en esas elecciones también. No solamente estaban yendo a unas elecciones municipales, sino que defendían sus intereses de clase. Por su parte, en las fuerzas antidinásticas es importante entender dos cuestiones fundamentales. El republicanismo empieza a cobrar fuerza en Puente Genil, nace en Puente Genil y empieza a tomar fuerza a finales del siglo XIX. En 1886 ya empieza a cobrar una fuerza más o menos fuerte, más o menos de mayor o menor importancia, pero la tiene. Y por otra parte el Partido Socialista, que sí que tiene una importancia muy, muy, muy relevante. En todo momento se ven, como he dicho antes, se ven escritos, se ven afirmaciones de personalidades importantes tanto de la provincia como de fuera de la provincia, en las que resaltan el importante movimiento socialista que hay en Puente Genil. Cuenta Gabriel Morón, uno de los personajes importantes del momento, que en ocasiones Puente Genil había sido un verdadero quebradero de cabeza, no solamente para Córdoba, sino también para Madrid, por la forma de votar, por votar siempre un poco más a la izquierda que el resto. Vemos liberales más progresistas, más federalistas, ya desde finales de los años 20 y los años 30, y una conjunción republicano-socialista. Incluso la creación de un partido republicano radical socialista, que también se da. Vemos, como ya he dicho, una actividad incansable del socialismo. Algunos como José García Hidalgo, lo denominaba un personaje importante del socialismo en la provincia de Córdoba, lo denominaba a la gente de Puente Genil como un ejemplo de lucha. Una gran importancia que también se traduce en la cantidad en la ocupación, en la cantidad de afiliados en las juventudes del momento y en un fuerte sindicato que se extendía prácticamente a todos los oficios, salvando el oficio de los ferroviarios, que estaba más, en el que había calado un poco más el movimiento anarcosindicalista de la CNT. Vemos una fuerte lucha social de estos sindicatos, una fuerte conflictividad social permanente, que se traduce en protestas campesinas casi permanentes contra los patronos. Por su parte, los patronos pedían a los poderes coercitivos del Estado un mayor impacto, una mayor fuerza contra aquellas protestas de los campesinos, detenciones de comunistas por propaganda, de anarcosindicalistas, incluso en menor medida de socialistas por propaganda, de socialistas serán por otras cuestiones. Incluso vemos una huelga de brazos caídos por parte de los ferroviarios para que suelten a presos políticos de Puente Genil. Cierres de centros, de reunión, presos políticos, asesinados, heridos permanentemente. Una lucha que vemos que no se trata de un diálogo permanente, sino de un diálogo asimétrico en el que aquellos movimientos populares eran permanentemente sufrían permanente coerción por parte del Estado, aunque también vemos parte de apoyo en denuncias que eran prácticamente evidentes, con un momento de sequía en los años primeros de los 30, además sumada a la crisis del 29, que evidentemente también afecta, pero sobre todo vemos mucho poder de coerción que acaba caldeando los ánimos y acaba quizás dando una mayor conciencia de clase aquellos sectores, huelgas de hambre para que soltasen a presos políticos y el sindicato de la construcción, por ejemplo, también, que era realmente importante también, pidiendo también la libertad de esos presos políticos. Vemos un permanente pulso, digamos, entre el bloque histórico de poder y los movimientos obreros y esos partidos liberales, republicanos, como luchan permanentemente, y vemos encontronazos que explicarán muy bien luego la división que se producirá prácticamente desde el primer momento de
de la Segunda República. Finalmente, llegando, vamos a ir acelerando un poco porque se me va el tiempo, llegando a las elecciones del 12 de abril de 1931, todos sabían que se jugaba mucho. Por esto que hemos estado comentando, del pulso, sabía que se jugaba mucho, vemos en el diario de La Voz, que llamaba una verdadera fiebre electoral lo que se vivía en ese momento, porque sabían que se jugaban más que unas simples elecciones municipales. Y vamos a ver también en este periodo de campaña entre comillas, vamos a ver esa propia lucha, cómo los patronos y cómo ese bloque de poder, también la Iglesia, presionaban a los obreros para que no se posicionasen del lado del movimiento obrero, sino que se posicionasen del lado del bloque de poder. Tenemos tres ejemplos que he querido destacar que me parecían característicos. El administrador de Castillo Ansur, de la finca de Castillo Ansur, que para quien no lo conozca es una torre que hay en Puente Genil, rodeada de mucho campo, y esa finca que eran pertenencia, creo que del Marqués de Tarifa, si no me equivoco, este manijero les dijo a los trabajadores que si no votaban a favor de los partidos dinásticos les echarían. Ese tipo de amenazas se repetirán también en la Alianza, una de las empresas más, o sea, de la industria más importante de Puente Genil, que invito a buscar a aquellos que no lo hayan visto. Y por último, una de las que más me llamó la atención, los curas. Contaban, había dos curas en ese momento, uno de ellos, los dos se iban por la casa de los humildes, iban diciéndole que si no votaban a los partidos dinásticos se les condenarían al hambre eterna. Y este ejemplo último de los curas dará con un encontronazo el miércoles santo, en el que un personaje importante de la izquierda de Puente Genil de aquel momento, que se ha llamado Zurita, se puso enfrente del santo el miércoles santo a decir vivan los humildes, a beber vino delante del santo y a hacer mofa, hasta que, insinúa el diario que se dieron más que palabras. Vemos esto y nos ayuda a entender cuál era la tensión que se vivía previa a esas elecciones, que ellos sabían, o no sé si sabían, probablemente no sabrían, que iban a ser plebiscitarias, pero sí tenían una ligera idea de la importancia que se jugaban, el repetir de esos comportamientos cuasi mafiosos, caciquiles, que prácticamente habían sido coetáneos a la gente del bloque histórico de poder, que ejercían contra los obreros, y como eso, en este caso, no da su fruto, y lo vemos en los resultados de las elecciones. Como hemos dicho, había una verdadera fiebre electoral hasta tal punto que llega a votar un 73% de los que podían votar, evidentemente en ese momento solo hombres. De 5.680 personas votarán 4.162, con el resultado siguiente: 9 concejales socialistas, 8 republicanos y 8 monárquicos. Nos da una idea de cuál fue el dibujo que queda posterior a las elecciones, y nos explica también cómo ese pulso, que era asimétrico, en tanto que el bloque histórico de poder tenía los poderes coercitivos, tenía el poder de la economía, no puede en ese momento vencer, en un momento de elecciones en los que se pone de manifiesto ese pulso, y cómo evidentemente ese bloque histórico de poder, que no va a renegar en ningún momento de su privilegio, llevará ese pulso permanente que terminará probablemente con mucha más complejidad, pero que terminará dando con el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Bien, llegados a este punto, nos damos cuenta de la importancia de entender cuáles son las secuencias, no solamente de explicar, ya metidos en el tema, como se hace siempre, explicando la Segunda República. Empezamos ya directamente, parece que muchas veces se empieza ya directamente con la quema de conventos y con los movimientos más exacerbados del movimiento obrero, que por supuesto algunos de ellos son
son condenables, pero si entendemos bien cuál es la secuencia, y yo creo que esa es la labor que tienen que hacer los historiadores y aquellos que intentamos llegar a ser historiadores, crear una secuencia verdaderamente que nos ayude a comprender cuáles son los procesos completos, no hacer fotografías, sino hacer fotogramas completos de cuál es la realidad. Decía Josep Fontana que con frecuencia el pasado se reconstruye como una genealogía naturalizadora y legitimadora del presente, para lo cual resulta necesario seleccionar y ordenar en consecuencia los acontecimientos pretéritos. Bien, pues dicho esto, ahora les dejo con un querido amigo, Ángel Duarte, probablemente el mejor historiador en temas de republicanismo de España, catedrático por la Universidad de Girona, que ha tenido a bien venir a pasar sus últimos años de docencia a la Universidad de Córdoba, y espero que lo disfruten y que aprendan mucho, y sobre todo que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Un beso. Pontanesas y pontaneses, me dirijo hoy a vosotros por mediación de un común amigo y vecino vuestro, para hablaros del 14 de abril de 1931, para hablaros de la Segunda República y para hablaros de republicanismo. La primera idea a retener, creo yo, es la de que en España ha habido episodios institucionales republicanos, es decir, el Estado se ha organizado como Estado republicano en muy pocas ocasiones y de manera muy breve. La primera ocasión fue en el año 1873. Como tal, República Democrática funcionó 11 meses. Se prolongó su existencia un año más, pero en un régimen confuso desde el punto de vista de la naturaleza del mismo. Y posteriormente tuvimos un segundo episodio institucional republicano de más larga duración, aunque también concluyendo de manera dramática, porque sus enemigos resultaron ser muy potentes y francamente beligerantes. Fue la Segunda República, que se inició en abril de 1931, que prolongó su presencia sobre territorio español hasta finales del 38, principios del 39, momento en el que, como consecuencia de la derrota definitiva en la Guerra Civil Española, las instituciones republicanas se ven obligadas a partir al exilio. Bien, en España ha habido breves episodios institucionales republicanos, pero el republicanismo, en tanto que ideal, en tanto que visión de la vida, de las relaciones sociales, en tanto que proyecto de emancipación, ha sido una constante en la historia de la España contemporánea. Desde los años 1830-1840, es decir, un siglo antes de ese 14 de abril de 1931, en España había republicanas y republicanos, gentes que combatieron por ese horizonte de libertad, de igualdad, de fraternidad, que había presidido ya algunos acontecimientos revolucionarios en otros países de nuestro entorno. A lo largo de décadas, ese ideal republicano se proyectó en las calles, en los combates en las ciudades y en el campo, en los gabinetes de estudio, en los salones de lectura, en el seno de la milicia nacional cuando habían procesos revolucionarios, en algunas partidas que recorrieron en algún momento las comarcas de Andalucía y de España, y también en las sociedades
en las primeras sociedades obreras. Ese republicanismo de larga duración, ese republicanismo que se proyecta a lo largo del tiempo, no es un republicanismo que comparta todo él las mismas características. Existe un republicanismo liberal y progresista que a lo que aspira es a la conquista de un régimen de democracia política representativa, un régimen en el que la ciudadanía participe de la igualdad de derechos políticos. Existe junto a este un republicanismo popular, un republicanismo plebeyo, un republicanismo que ve en la construcción de un régimen republicano algo más que la mera construcción de una democracia liberal, de un régimen de representación política. Existe también un republicanismo que apunta a la necesidad, a la conveniencia de acabar no solo con las exclusiones políticas que se registraban en las sociedades liberales, sino también de dar por concluidas determinadas formas de dominación social. Hay un republicanismo que entiende que la república será el escenario en que sea posible una reforma que contribuya a la igualdad, al despliegue de una sociedad más inequívocamente equitativa. Bien, esa primera república que comentaba anteriormente, la de 1873, acaba de manera brutal, acaba rápidamente por las flaquezas y las divisiones del campo republicano, no podemos omitirlo, pero también por la energía y la virulencia de sus enemigos. Unos enemigos que veían en la República y probablemente en la República Federal de una manera más singular, un factor de riesgo para el orden social y un factor de riesgo para la propia unidad nacional tal y como venía siendo concebida desde los años de la Guerra de la Independencia. En realidad, esos dos temores continuaron persiguiendo al ideal republicano en los decenios siguientes, en el tramo final del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. La República aparecía como sinónimo de caos, como sinónimo de anarquía, entendida en ese sentido de desorden, de riesgo, de quiebra del orden político y social, con la misma intensidad entre sus enemigos que por la parte de sus partidarios, de sus defensores, se constituía en un horizonte de esperanza, en un horizonte ilusionante, en un horizonte capaz de hacer que nuestro país avanzase en el ámbito de la conexión con los procesos de liberalización y democratización que se registraban en las sociedades de nuestro entorno. En realidad, los hechos del 14 de abril tienen una explicación, se remontan en el tiempo corto, no ya en este tiempo largo que os comentaba de un siglo, sino en el tiempo más breve de los decenios inmediatamente anteriores a 1931, se concreta ese republicanismo, se reactiva y se renueva como consecuencia de la traición, digámoslo así, de la monarquía restaurada, de la monarquía de los Borbones, a los principios constitucionales liberales que habían quedado establecidos
entre 1876 y 1880. Efectivamente, la agitación social, el aumento de la actividad de un nacionalismo, en concreto fundamentalmente el catalán, que presenta síntomas de deriva separatista, la cuestión del orden público en ciudades y campos, la agitación social que en la campiña cordobesa, por ejemplo, había dado pie a que se conociesen los años finales de la década de 1910, principios de la del 20 como el trienio bolchevique. Todo ello hizo que los elementos conservadores y con ellos fundamentalmente el monarca a la cabeza, contando con el ejército o con parte del ejército español, avalasen un golpe de Estado que instauró una dictadura. Esa dictadura, la del general Primo de Rivera, inaugurada en septiembre de 1923, resultó ser de manera definitiva a la monarquía del constitucionalismo liberal y lo entregaba en manos de un autoritarismo muy parecido a aquel que se registraba en naciones no muy alejadas de la nuestra. Podríamos recordar cómo Alfonso XIII en su viaje a Italia en esos años 20 pudo presentar a Miguel Primo de Rivera, el general que había dado el golpe de Estado, como mi Mussolini. La dictadura de Primo de Rivera no es una dictadura fascista, pero es una dictadura militar, es un régimen autoritario. Bien, en oposición a él se concitan multitud de energías en contra que articulan proyectos de conspiración, de revuelta, que plantean la necesidad de abandonar definitivamente el camino de la monarquía, de abrazar de nuevo la esperanza republicana como la única que podría hacer posible la recomposición de la vida política, la reactivación de la vida económica, de la vida social, el reconectar a España con la Europa de su tiempo. Bien, esas energías republicanas que se reactivan en tiempos de dictadura, en la clandestinidad, en la oposición, en el exilio, acaban dando lugar a un pacto, el Pacto de San Sebastián, que sienta las bases del acuerdo entre fuerzas de naturaleza muy distinta que dará pie a la posibilidad de presentar en las elecciones de febrero de 1931 coaliciones municipales de carácter republicano socialista, plataformas que en las distintas localidades toman distintos nombres, pero que responden a esa suma que se ha registrado finalmente en el Pacto de San Sebastián de fuerzas políticas favorables al cambio de régimen político. Se trata de un proceso que se acelera con gran rapidez. Como sabéis, la mayor parte de vosotros, el 12 de abril de 1931 tienen lugar unas elecciones municipales que se convierten finalmente en unas elecciones plebiscitarias. De los resultados que se derivan de esos comicios locales se produce una transformación a nivel nacional. Eso no hubiese sido posible si con anterioridad, como os comentaba, no se hubiese registrado un proceso de acumulación de fuerzas en favor de la República. Ese republicanismo que da lugar al gobierno provisional del 14 de abril de 1931, que empuja a Alfonso XIII a las afueras del país,
que por la vía de Cartagena echa a los Borbones de España, es un republicanismo que suma, como ha venido pasando con anterioridad, materiales y proyectos muy diversos. Hay un punto de coincidencia que creo que lo expresará muy bien, no ya ese 14 de abril, sino posteriormente, una vez celebradas las elecciones a Cortes Constituyentes, un cordobés ilustre de Priego, Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro con la monarquía y que, como tantos otros políticos liberales, había abandonado el campo de la monarquía en beneficio del de la República, precisamente por lo que consideraban el abandono del principio constitucional, del principio liberal, por parte del monarca en 1923. Bien, Nicolás Alcalá Zamora, en la primera de sus intervenciones, en la inaugural de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, en junio y julio de ese mismo año de 1931, advertirá de lo siguiente: España ha hecho en abril de 1931 su revolución política, es decir, ha dado el salto a la construcción de una democracia representativa que garantiza la participación de toda la ciudadanía en un mínimo común denominador de derechos políticos. Estamos llamados todos a participar, dirá, en la definición de las políticas generales, en aquello que afecta al común. Y añadirá en esa misma intervención don Niceto Alcalá Zamora lo siguiente: esa revolución política en España ha tardado en llegar. Estamos en la altura de 1931 y otros países de nuestro entorno, asegura, han hecho esa transición hacia formas de democracia participativa mucho antes. En España la revolución política siempre se ha visto bloqueada en última instancia por el peso, si no de la reacción, como mínimo de la moderación. Bien, hemos abierto las puertas a esa revolución política, en el bien entendido de que esa revolución política tiene que gestionar un segundo argumento fundamental en la España de 1931. Tiene que hacer posible que la revolución social que aparece en el horizonte, no sea exactamente una revolución, es decir, que en España sea factible una transición hacia un orden social más equitativo, teniendo presente o teniendo cuidado con no desbordar los límites de las bases sobre las que se constituyen las sociedades liberales. Probablemente, con toda seguridad, a la izquierda de Nicolás Alcalá Zamora había otros republicanos que aspiraban a que la revolución política se completase con una revolución social mucho más ambiciosa. En cualquier caso, durante el bienio reformista, durante los 2 primeros años de la vida efectiva de la Segunda República, ante lo que nos hallamos es ante el intento de concreción en la Constitución de 1931, pero también en las leyes que se aprueban, en la actividad legislativa que se aprueban por parte de las Cortes Constituyentes y en la acción de gobierno, una voluntad reformadora extraordinariamente potente, que se concretaba en planos tan distintos como el de una consecución de un marco de relaciones laborables más participativo, más favorable a la presencia de los sindicatos, de las organizaciones laborales en el diseño de las políticas económicas. En segundo lugar, en una presencia decisiva de la educación, de la enseñanza
en la conformación de una ciudadanía plena, competente, adulta, dispuesta a estar atenta, no solo letrada, no solo plenamente alfabetizada, sino también dispuesta a estar atenta a las necesidades del común. En tercer lugar, una reforma fundamental, que era la reforma agraria. En España, las transformaciones liberales en el régimen de propiedad de la tierra habían contribuido a una polarización extrema, en particular en determinadas regiones que nos son muy próximas, de la propiedad de la tierra. El hambre de tierra y la mejora de las condiciones de trabajo en el campo constituyen otro de los grandes vectores de la acción reformista asociada a la República. La reforma militar destinada a redimensionar el papel del ejército, a redimensionarlo tanto en su cantidad, tanto en su volumen, como también en su relación con la sociedad civil. Recordemos que la Segunda República, que si en lo anterior se había definido constitucionalmente como una república de trabajadores de todas clases, se define también como un régimen que renuncia a la guerra para la resolución de sus conflictos exteriores, que únicamente apelará a la fuerza militar en el caso de que tenga que defenderse de agresiones exteriores. En definitiva, una serie de reformas que se completan en última instancia con la voluntad de hacer frente a una descentralización político-administrativa que permita a determinadas comunidades que, digamos, se constituyen como nacionalidades a lo largo de las décadas precedentes, pueden acceder a través de estatutos de autonomía a un régimen de autogobierno dentro de un Estado que se define como integral. Bien, es un programa ambicioso, es un programa que se desplegará en los 2 años inmediatamente posteriores al 14 de abril del 31. Es un año que se asocia a la misma, es un programa, que se asocia a la misma naturaleza de lo que había sido la jornada fundacional del 14 de abril de 1931, que se asocia a las esperanzas de esas mujeres, de esos hombres que habían salido a las calles y que habían inundado las avenidas, las calles principales, las plazas de los pueblos, para saludar el advenimiento de la Segunda República, para saludarla con alegría, para saludarla con grandes dosis de esperanza. Al fin y al cabo, el republicanismo en España había contenido durante un siglo, como mínimo, esas expectativas de plenitud, esa voluntad de expresión de una ciudadanía y de un pueblo alegre, de un pueblo en plenitud de derechos, que se hiciese o se convirtiese en el actor principal de la vida nacional. Probablemente en esa misma potencia, en ese ser el 14 de abril y la Segunda República algo más que un régimen, que un modelo de organización institucional del Estado, en ser al mismo tiempo también una expectativa o un horizonte de esperanza, de plenitud política, de plenitud social, de plenitud económica, de libertades y de derechos. Pues probablemente en esa misma ambición del proyecto republicano radicarán algunas de sus dificultades, no pocos de los conflictos internos. Antes me he dejado de enunciar un elemento fundamental en el proceso reformista de la
Segunda República, lo recupero ahora. En la Segunda República nace con la vocación de secularizar la vida política española, de laicizar el Estado, de separar Estado de Iglesia, de reconducir las relaciones con el catolicismo en tanto que cultura, pero también en tanto que estructura de poder. No pocos de los enemigos de la Segunda República vendrán de ese campo, por lo que acaso fuese una política muy entusiasta de la República en este orden de cosas. En fin, remitiéndome a lo que comentaba anteriormente y habiendo completado de manera un tanto sorpresiva con este final la agenda republicana, pues insisto en esa idea, probablemente la ambición, probablemente el carácter transformador de la sociedad española, probablemente el riesgo que suponía para las jerarquías sociales, políticas y culturales tradicionales, hizo que surgiesen fracturas en el seno mismo del cuerpo del republicanismo y sobre todo que sus enemigos fuesen haciéndose pues más potentes, más enérgicos, más decididos en el intento de reconducir primero y liquidar finalmente, cuando vieron que era imposible, el experimento, la experiencia republicana abierta el 14 de abril de 1931. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición.